Hola, bienvenidos a la sección número 2, conociendo la norma NFPA 1403. Como puntos principales para desarrollar hablaremos del alcance, propósito, aplicación, vamos a definir autoridad competente y vamos a dar una vista general del contenido proporcionado para la edición 2018. Los objetivos que tenemos trazados para esta sección son describir el alcance, propósito y aplicación de la norma, definir autoridad competente y enunciar el contenido de la norma. El alcance de la norma NFPA 1403-2018 indica que esta norma contendrá los requisitos mínimos para el entrenamiento en supresión de fuego de todo el personal que participe en operaciones de extinción de incendios en condiciones de fuego vivo. Recitamos literalmente de cómo aparece en la norma NFPA 1403, edición 2018, y que sea esta una invitación a todos ustedes, participantes de este taller, a ingresar a la página de NFPA para realizar la visualización completa de la norma. Recordemos que es de tipo gratuito. Lo único que debemos hacer es loguearnos, generar nuestro usuario y clave y cada vez que ingresemos podemos visualizar no solo esta, sino cualquiera de las normas expuestas en la página de manera gratuita. Los requisitos mínimos para el entrenamiento comprenderán un sistema básico que puede adaptarse a las condiciones locales para servir como un mecanismo estándar para el entrenamiento con fuego real. Entonces, los requerimientos que nos entrega esta normatividad, recordemos que en primera instancia es lo mínimo que debemos tener y que en virtud de los procedimientos operativos estandarizados por nuestro cuerpo de bomberos, empezamos a determinar cómo lo vamos a articular y cómo lo vamos a adaptar para que sea totalmente concordante con las condiciones propias de nuestras activaciones y de nuestras zonas de injerencia. En el numeral 1.2.1 de la norma nos indica que el propósito de la norma es proporcionar un proceso para llevar a cabo evoluciones de entrenamiento con fuego real donde se garantice que se logren los objetivos de entrenamiento y que se minimice la exposición a riesgos para la salud y la seguridad de los bomberos que reciben el entrenamiento. Como todo proceso, deberá articularse con gestión documental, gestión logística, gestión de formación y vamos a empezar a evidenciar cuáles serán esos requerimientos en la parte de planeación, en la parte de ejecución y en la parte de evidencia relacionada con el post-entrenamiento. La norma NFPA nos indica en su numeral 1.3.1 que todo el entrenamiento con fuego real se llevará a cabo de conformidad con la edición actual de esta norma. En el numeral 1.3.2 nos indica que los procedimientos para las evoluciones del entrenamiento con fuego vivo que involucren la cobertura del suelo o incendios forestales no se cubrirán en esta norma. Recordemos que tenemos tres normas complementarias asociadas a los incendios de tipo forestal. Entre ellas tenemos la NFPA 1141, que es la norma para la infraestructura de protección contra incendios para el desarrollo de tierras en áreas silvestres, rurales y suburbanas. Tenemos la NFPA 1143, que es la norma puntual para el manejo de incendios forestales y la norma 1144, que es la norma para reducir los riesgos de ignición de estructuras por incendios forestales. Recordemos que las ediciones de la norma NFPA 1403 iniciaron en el año 1986
y que nuestra última norma corresponde al año 2018. Tengamos en cuenta que de acuerdo al plan de consolidación de la NFPA, la norma será incluida en la NFPA 1400 de acuerdo a lo descrito en el grupo 5 para el año 2025. NFPA 1403 nace como un estándar de aplicación voluntaria y dependerá de la autoridad competente su implementación. El término autoridad competente es uno de los que más confusión genera en cómo lo debemos interpretar en virtud de nuestras entidades gubernamentales o nuestras entidades de injerencia asociadas a nuestros cuerpos de bomberos, particularmente en Latinoamérica. NFPA 1403 en su numeral 3.2.1 nos indica que autoridad competente primero es una autoridad con jurisdicción. Quiere decir que está aplicado a cualquier organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o estándar o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento. Recordemos que cualquier norma NFPA en la cual el numeral lleve después un asterisco indica que en su anexo A vamos a reforzar la definición. Entonces, ¿qué nos dice el anexo A 3.2.1? Dice que la frase autoridad competente o su acrónimo en inglés AHJ se utiliza en los documentos de la NFPA de manera amplia, ya que las jurisdicciones y las agencias de aprobación varían, al igual que sus responsabilidades, donde la seguridad pública es primordial. La autoridad que tenga jurisdicción puede ser un departamento o individuo federal, estatal, local o regional, como por ejemplo un jefe de bomberos, un jefe de una oficina de prevención de incendios, un departamento de trabajo, departamentos de salud, funcionarios de construcción, inspectores eléctricos o cualquier otro que tenga una autoridad legal. Para fines de seguros, por ejemplo, la autoridad competente puede ser un departamento de inspección de seguros o una empresa particular, una aseguradora. Cualquier oficina de calificaciones o representantes de compañías de seguros también pueden fungir como esta autoridad legal. En muchas circunstancias, incluso el dueño de una propiedad o su representante puede asumir esta autoridad porque tiene jurisdicción al ser el dueño y hacer la persona responsable legal. En una instalación de gobierno, el comandante oficial departamental puede ser la autoridad competente. En términos generales, para resumir esa definición, es cualquier persona u organización que haya sido aprobada a través de una legislación o que tenga competencia directa para determinar la competencia en establecer el hacer cumplir un requisito o un código. La NFPA 1403, edición 2018, posee 9 capítulos y 5 anexos. Recordemos que los 3 primeros capítulos de todas las normas NFPA son capítulos fijos que contienen lo siguiente. Capítulo 1, administración. Vamos a referir los procesos de alcance, finalidad y solicitud. En el capítulo 2, publicaciones de referencia, encontraremos generalidades, publicaciones de la NFPA, otras publicaciones y referencias para extractos en secciones obligatorias referentes a la terminología asociada, en este caso, entrenamiento en evoluciones de fuego vivo. Capítulo 3 se constituye como el capítulo de definiciones. Aquí encontraremos las generalidades, las definiciones oficiales que encontraremos en todas las normas NFPA y las definiciones generales. El grueso de la norma NFPA 1403 para esta edición se centra en el capítulo 4 de generalidades. Allí hablaremos de
procesos de solicitud, permisos, requisitos previos del estudiante, salud y seguridad de los participantes, oficial de seguridad, hablaremos del clima extremo, el instructor a cargo y personal de instrucción, el equipo de control de incendios, la ropa de protección personal, la comunicación, los servicios médicos de emergencia que nos van a apoyar el proceso de entrenamiento, cuáles deben ser las características del abastecimiento de agua, cuáles deben ser las características de los materiales combustibles, cómo se deben distribuir los estacionamientos, sean para vehículos de apoyo, vehículos de refuerzo o vehículos de personal participante. Hablaremos también de las características que deben tener y los requisitos que deben cumplir en cuanto a seguridad visitantes y espectadores. Relacionaremos la importancia del plan de precombustión y cómo se debe desarrollar el informe y hablaremos de cuáles deben ser las características de cómo se deben establecer los procesos asociados a las víctimas. Ahora, cuando hablamos del capítulo 5, hablaremos sobre las estructuras adquiridas, con todo ese tipo de estructuras que modificaremos de alguna manera para los procesos de entrenamiento. Aquí nos indicarán de cómo deben ser esas estructuras y sus instalaciones, qué peligros podemos encontrar, cuáles serán las utilidades asociadas a servicios públicos, características de niveles, materiales combustibles ya preexistentes, qué adecuaciones son las que debemos generar, cuáles son las salidas, si es necesario generar salidas adicionales, cómo se deben establecer los equipos de intervención rápida y cómo se debe establecer el procedimiento de abastecimiento de agua. Y aquí nos hablan mucho y nos refuerzan nuevamente la NFPA 1142 en su edición 2022, que es el estándar sobre suministros de agua para extinción de incendios suburbanos y rurales. Y aquí nos hablan de cómo identificar el método para determinar el suministro de agua necesario para combatir un incendio estructural en áreas donde se ha determinado que no hay agua o hay agua inadecuada para combatir incendios. Tenemos que hacer un muy buen plan asociado a un cálculo hidráulico de cómo poder establecer la cantidad de agua necesaria. En el capítulo 6 hablaremos de las estructuras de entrenamiento de fuego vivo alimentadas con gas y todos tipos aquellos de accesorios móviles cerrados para entrenamiento con fuego vivo. Y nos indicarán cuáles deben ser las características de estas estructuras e instalaciones y cómo será el proceso de inspección y prueba de estas estructuras. En el capítulo 7 de la norma hablaremos sobre las estructuras de entrenamiento de fuego vivo que no funcionan con gas. Generalmente aquí podemos llegar a relacionar los contenedores de entrenamiento. Nos hablarán de qué estructuras e instalaciones son las adecuadas, qué inspecciones y pruebas y cómo debe ser la evolución secuencial de quema de fuego vivo. Es algo particular que tiene este capítulo. En el capítulo 8, todos los escenarios exteriores de entrenamiento con fuego vivo. Aquí también tenemos otro tipo de escenarios también asociados, dependiendo del diseño, a contenedores, donde vamos a encontrar y se van a definir los escenarios, estructuras e instalaciones y cómo se debe desarrollar su inspección y mantenimiento, porque generalmente este tipo de estructuras son muy susceptibles a daños, tanto por la carga térmica que están sufriendo en cada una de las evoluciones y porque generalmente los mantenemos a intemperie. Y en el capítulo 9, pues ya cerramos con todas las generalidades asociadas a los informes y registros y pues es nuestro último capítulo de la norma. Dentro de los 5 anexos correspondientes a la NFPA 1403, edición 2018, encontramos el anexo A al material explicativo. Ahí encontraremos un complemento a las definiciones o complementos asociados a requerimientos particulares que se establecen en un numeral específico dentro de un capítulo de la norma. ¿Cómo lo reconocemos? Fácilmente porque después del numeral siempre está acompañado de un asterisco y ese número va a ser el indicativo de cómo encontraron el anexo. Entonces, el anexo es una herramienta de complemento. Cuando hablamos del anexo B, lista de verificación de muestra de evolución de fuego vivo, encontramos una lista de chequeo de 48 puntos de cumplimiento
en el cual vamos a verificar si los permisos, los documentos, las notificaciones, los procesos de seguros ya fueron llevados a cabo. También nos indicará todo lo asociado al plan de precombustión o al plan de prequema, que hablaremos particularmente de ello en una sección específica. Nos indicará de cómo se debe preparar la estructura de entrenamiento desde el proceso de limpieza, ubicación de materiales combustibles, determinación de necesidades adicionales como para procesos de ventilación horizontal o vertical, iluminación, ubicación de equipos de protección hidráulica como Splinker, salidas de inyección columna, ubicación de mangueras, entre otros. También nos encontraremos todos los procedimientos asociados a las condiciones de seguridad y chequeo del equipamiento antes de iniciar la combustión y cuáles serán los procedimientos después de la combustión, donde se incluirán los registros, reportes, listados, toda la documentación de condiciones, documentación de accidentes, documentación de los cambios y deterioros que pudo haber sufrido las estructuras, para que de allí podamos establecer cuáles serán los certificados del cumplimiento del entrenamiento. Encontraremos en el anexo C lo relacionado a las responsabilidades del personal. Vamos a tener una sección específica donde hablaremos de estos roles puntuales dentro del entrenamiento. En el anexo D nos habla del agotamiento por calor y golpe de calor en el entrenamiento y cuáles deben ser las condiciones para establecer los procesos de descanso e hidratación y cuáles serán las condiciones que debe tener esa hidratación y los tiempos particulares descanso de los participantes entre cada una de las evoluciones dentro de los procesos de asignación táctica. Y por último, el anexo E nos indicará todas las referencias informativas y de allí parte cuáles serán las NFPA de complemento, cuáles serán las guías NAIOS de complemento o cuáles serán los certificados de aprobación por un laboratorio independiente que puedan llegar a establecerse dentro del proceso. De esta manera, damos por concluido la sección número 2, conociendo la norma NFPA 1403. Les agradecemos por su participación y los esperamos en la siguiente sección, cambios en las últimas 3 ediciones de la norma. Muchas gracias.